Estimados profesionales, bienvenidos a este tema de capacitación, agradeciendo siempre al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala por medio de la Unidad de Capacitación Profesional, UCAP, quien nos da la coordinación y también el seguimiento a este y muchos temas de capacitación que tenemos a desarrollar con ellos. Este día vamos a desarrollar el tema fertilizantes, conceptos generales. Este tema va a estar a cargo del ingeniero Cristian Rossi, a quien vamos a leer un poco de su reseña. El ingeniero Cristian Rossi es ingeniero químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en energía otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Ha realizado estudios en biotecnología, tratamiento de residuos y aguas, geotermia de baja entalpía, administración de proyectos, educación para adultos, competencias de poder y escritura de documentos técnicos, realizando varias publicaciones técnicas y científicas en diferentes medios. En cuanto a su experiencia, ha desempeñado diferentes funciones en varias industrias y empresas nacionales e internacionales en el área de alimentos y lácteos, productos agroquímicos, plásticos y energía. Fue investigador, catedrático y jefe del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente es el responsable del área de regulaciones y asesoría técnica de Gremiagro, donde coordina con diferentes entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales. Repitiendo nuevamente, el ingeniero Cristian Rossi actualmente es el asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Vamos a agradecer cualquier consulta que se pueda generar en el transcurso de esta charla, anotarla en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general para que nosotros le podamos dar seguimiento al finalizar este tema de capacitación. Ingeniero Rossi, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es un gusto el poder estar con ustedes esta tarde. Y como el ingeniero Franco mencionó, el tema que corresponde para esta conversación con ustedes, para esta conferencia, es fertilizantes, conceptos generales. Quisiera recordarles, como ya lo mencionó Luis, que pueden ustedes en cualquier momento mandar una pregunta, ya sea el chat o esperarnos hasta el final de la presentación para hacer una intervención o hacer una pregunta. La idea de compartir esta información con ustedes es precisamente enriquecernos y crecer todos, aprender todos de los temas, compartir también experiencias si es que tienen alguna o quieren hacer algún comentario. Entonces, se los recuerdo para que se sientan libres de poderse comunicar con nosotros. El tema está preparado para tratar pues las generalidades y unos detalles importantes con respecto al tema. El tema también pues se enlaza con todos los demás temas que se han estado tratando, con la idea de pensar en el uso responsable, o sea, practicar el uso responsable de todos los productos agroquímicos y sobre todo, además de responsable, pues también el uso que nos permita tener resultados económicos favorables y el aprovechamiento y el cuidado de nuestra tierra, de nuestros recursos y del ambiente. Así es que muchas gracias y vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara para tener libertad de comunicarme y voy a colocar el puntero láser para poder ir señalando adecuadamente las diapositivas. Entonces, empezando por el tema que nos trae hoy en la tarde, que es fertilizantes, pues lo primero que tenemos que poner sobre la mesa y lo que hay que tratar es que los fertilizantes pueden ser compuestos naturales o compuestos sintéticos. ¿Qué quiere decir esto de natural? Natural es que los podemos encontrar en la naturaleza tal cual están y los podemos tomar y utilizar directamente como se encuentran. Pero también existen los compuestos sintéticos.
Y sintético quiere decir que por medio de síntesis química, por una serie de procesos químicos, se pueden obtener estos productos a partir de materias primas que se van a encontrar en la naturaleza. Entonces, sintético no quiere decir, no se refiere a algo artificial o algo que viene de los plásticos, porque se confunde ese término. Sintético quiere decir que viene de síntesis. Y todos los seres vivos, las plantas y algunos de los procesos naturales hacen también síntesis. Entonces, esta síntesis puede ser de la naturaleza o puede ser fabricada o hecha en una planta de insumos agrícolas. Lo siguiente que es importante resaltar es que proveen a las plantas uno o más elementos. Si proveen a las plantas uno o más elementos, definitivamente que están involucrados en la nutrición vegetal. Y estos elementos son importantes para el desarrollo en sí de la planta, para el crecimiento de la planta. O sea, no solo es la parte de desarrollo, de formación de hojas o de meristemos, sino que el crecimiento en sí. La reproducción, o sea, todos los procesos de reproducción de las plantas y otros procesos como por ejemplo la formación de frutos, la formación de semillas, el desarrollo de otras raíces, en fin, si tenemos algún cultivo que es necesario podarlo y va a volver a crecer, bueno, pues para todos esos procesos también está relacionado el uso de los fertilizantes. Pero, ¿por qué son tan importantes los fertilizantes? ¿Por qué nos mueve la necesidad de tratar el tema directamente con ustedes? Y esta es una pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes para que la vayan contestando de acuerdo al desarrollo de la presentación y que vayan ustedes teniendo ideas y se les vaya ocurriendo, pues, cómo podemos complementar de mejor manera nuestro tema. ¿Qué piensa la gente de los fertilizantes? ¿Qué dice la gente? Porque la gente a veces habla muchas cosas y nosotros tenemos que estar preparados pues para orientar a la gente con respecto a lo que son los fertilizantes. Bueno, muchos piensan que al ser compuestos químicos, estos son dañinos para el ambiente y para los seres humanos. Se habla muchísimo de contaminación por fertilizantes, se habla mucho también de contaminación de personas y de animales por el uso de los fertilizantes. Y esto hay que tratarlo con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no es que sean dañinos para el ambiente, es que los estamos usando de manera irresponsable, no estamos teniendo el cuidado adecuado. Y luego, pues, hay poca o mala información sobre los fertilizantes, cómo funcionan, qué son y todos los temas relacionados, pero también hay muy poca o mala información sobre la agricultura. La gente no sabe realmente cómo se llevan a cabo los procesos agrícolas. Pensemos en Guatemala, pues no hay mucha información que se comparte o que se sabe sobre cómo es la agricultura. Y es una pena, porque siendo un país productor de geniales productos agrícolas, como por ejemplo los frutos, el café, el azúcar, pues no nos enfocamos en aprender y en saber un poco más sobre estos procesos. ¿Qué se dice entonces de los fertilizantes? Bueno, algunos dicen que son productos tóxicos. Otros dicen que son pesticidas. De fertilizante a pesticida hay una gran diferencia que espero que con esta presentación también lo podamos aclarar. Bueno, ustedes lo saben perfectamente bien, pero creo que es importante poner todos los argumentos sobre la mesa para tenerlos disponibles en el momento en que nos hacen un ataque o nos dicen que algo que no es correcto. Otros dicen que son subproductos. ¿Y cómo así? ¿Subproductos de qué? Químicos elaborados por el hombre. Bueno, algunos de ellos son sintetizados por el hombre.
O sea, el hombre toma las materias primas de la naturaleza, hace algunas reacciones químicas que no son nada complejas y se fabrican en una industria. Pero como ya mencionamos, muchos de ellos están fabricados en la naturaleza, por procesos geológicos, por procesos que llevan muchísimo tiempo. Y otros dirán por ahí que son venenos. Tomemos en cuenta entonces todas estas palabras y aclaremos, lleguemos a hacer un consenso realmente de qué son y para qué sirven los fertilizantes. Entonces, la mayoría de los fertilizantes es de origen natural. Se encuentran en la naturaleza, en yacimientos o en minas, y entonces son de origen natural. Se toman de la naturaleza, como ya dijimos, o se sintetizan fácilmente, pero usando elementos naturales. O sea, las materias primas para hacer los fertilizantes que fabricamos en una industria se toman de la naturaleza. Son sustancias con estructuras químicas sencillas. Esto ya lo mencioné, pero es importante recalcar. No son productos orgánicos complejos, no necesitan reacciones de polimerización, no necesitan grandes reactores y equipos sofisticados de control para su fabricación. Y, por supuesto, son compuestos nutritivos para las plantas. O sea, las plantas necesitan estos compuestos para todos sus procesos metabólicos, como ya lo mencionamos. La siguiente gran pregunta, que es muy importante también tenerla clara, es ¿de dónde se obtienen los fertilizantes? Y espero que esta pregunta también se pueda contestar con toda la información que vamos a compartir. Pero antes de, ¿cuáles son los principales nutrientes para las plantas? Y ustedes rápidamente me van a contestar, bueno, nitrógeno, fósforo y potasio. Y en este orden, así como están, el nitrógeno es el principal, el fósforo es el secundario y el potasio es el terciario en la lista. Pero son los principales nutrientes. La planta necesita otros nutrientes más. Vamos a enfocarnos en estos primero, ya que entendimos cómo funciona el concepto de fertilizante, entonces vamos a hablar de los demás. El nitrógeno. El nitrógeno, como vemos aquí, su fórmula SN2 es un gas diatómico. En la naturaleza se encuentra en forma gaseosa como diatómico. Eso quiere decir que hay dos átomos unidos por un enlace trivalente, o sea, un triple enlace entre moléculas para formar ese gas. Se encuentra en la atmósfera, está en el aire, es de gran abundancia en nuestro planeta. Constituye hasta el 78% en volumen molar del aire de la atmósfera. O sea que si yo tomo en un recipiente una cantidad de aire y lo separo en sus componentes, el 78% del volumen que ocupan las moléculas del aire que estoy descomponiendo es debido al nitrógeno. Es el séptimo elemento en abundancia en el sistema solar. O sea que en el sistema solar, y todavía podríamos agrandar el concepto a la Vía Láctea, es el séptimo en el orden. Es prácticamente inerte. O sea, el gas nitrógeno como tal es tan inerte que puede ser utilizado para el empaque de alimentos. Tomamos un alimento, como por ejemplo unas papalinas o unas galletas, las colocamos adentro de una bolsa de polipropileno que tenga una buena barrera para la luz y le inyectamos una cantidad de nitrógeno. Y ese gas nitrógeno va a conservar de manera casi inerte la estructura de nuestros productos que estamos empacando. Y digo casi porque sí hay
un poquito de degradación de los alimentos debido a la naturaleza en sí de cada uno de ellos. Es el fertilizante más común del mundo y este forma compuestos de amonio, o sea, amoníaco y nitratos. Estos son los que necesitamos para hacer los procesos de fertilización. Este gas no es aprovechable por la mayoría de cultivos. Y pongo la mayoría porque algunos de ellos sí son capaces de tomar el nitrógeno. Pero en general es necesario que transformemos el gas en otros compuestos, en sales y que estén disponibles estos compuestos en el suelo en forma de sales, como acabo de decir. Es necesario que ese gas se saque del aire y por procesos químicos se mezcle con metano, que el metano no es nada más que uno de los componentes del gas natural, y de esa forma hagamos o sinteticemos los fertilizantes nitrogenados. Tomen en cuenta que el metano es producto también de procesos biológicos, de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, es otro producto natural que se da, está en nuestro mundo, afortunadamente, y que al mezclarlo por procesos químicos con el nitrógeno, podemos formar estos fertilizantes nitrogenados. Aquí hay una planta, una foto, para que ustedes vean que es un gran proceso industrial en el cual pues se está separando el nitrógeno del aire, pero esto es una gran producción, por eso es que se mira tan complejo y no solo se están fabricando fertilizantes nitrogenados, sino que esta es una planta de fabricación de fertilizantes. Pero miren ustedes qué interesante es ese proceso. Aquí les puse yo un diagrama en donde está representado el ciclo del nitrógeno. ¿Y por qué es importante hablar del ciclo del nitrógeno? Porque tenemos nuestro nitrógeno atmosférico que va a ser transformado por la naturaleza, por los sistemas vivos, o sea, por las bacterias fijadoras de nitrógeno que van a estar en las raíces de las plantas, pero también por las bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. Y entonces estas bacterias van a permitir poner en contacto las sales de nitrógeno con las raíces, pero también formar amonio y nitritos, ¿verdad? Que esos nitritos, por medio de bacterias nitrificantes, van a formar los nitratos y entonces ya vamos a ser capaces de llegar a las raíces de las plantas y las plantas van a aprovechar el nitrógeno en sus procesos. Ahora bien, también como existen microorganismos o bacterias que nos ayudan a la fijación del nitrógeno, la transformación del nitrógeno en amonio, en nitritos y luego en nitratos, también existen, por ejemplo, las bacterias y los hongos que hacen el proceso inverso. Van a descomponer los nitratos y los nitritos y van a producir amonio y así se mantiene el ciclo. Todo lo que va a pasar con el nitrógeno en pro de la descomposición, pues va a generar nitrógeno que regresa a la atmósfera y se repite el ciclo. Entonces, por eso hablamos del ciclo del nitrógeno. Aquí les puse yo la referencia, me pareció que este es un diagrama muy bonito y muy sencillo, muy fácil de entender, aunque todos estos procesos que están mencionados aquí, para los que les gusta la química y la bioquímica, así como a mí, van a entender que no son tan fáciles todos estos procesos, así como se miran en el diagrama, pero se dan naturalmente. Todos los días se está llevando a cabo estos procesos de nitrificación, de asimilación del nitrógeno, de descomposición del nitrógeno y de regresar el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, el nitrógeno que utilizamos en los procesos, en las plantas, en nuestros procesos químicos, ¿en dónde terminará? ¿A dónde va? Bueno, pues regresa a la atmósfera terrestre. Ya lo vimos en el ciclo. O sea que todo lo que hagamos de construir nuestros fertilizantes, pues al paso del tiempo
ese nitrógeno va a llegar de nuevo a la atmósfera terrestre. Y esta atmósfera siempre ha tenido y va a tener 78% volumen del nitrógeno. Es realmente muy poquita la cantidad de nitrógeno que no regresa a la atmósfera. Y continúa el ciclo, y va a continuar el ciclo. Esperemos, ¿verdad? Esperemos que nuestro planeta pues dure muchísimo tiempo como está. ¿Cuál es la función del nitrógeno en las plantas? Y yo creo que sí. Si vamos a poner aquí conocimientos sobre la mesa, pues ustedes me van a dar clases a mí de para qué sirve el nitrógeno en las plantas. Pero bueno, hagamos una recapitulación y pongámonos de acuerdo. La primera, interviene en la división celular. Si ustedes se recuerdan pues, conocen el ciclo de la reproducción celular, sabrán pues que en los pasos que se dan, ¿verdad? En la replicación de todo el material genético, en la división celular, en el gasto de energía, pues está involucrado el nitrógeno y es muy importante para que esto se lleve a cabo. Pero también se utiliza para la síntesis de clorofila. Y recordemos que la clorofila está relacionada con ese proceso que aquí se mira tan sencillito, ¿verdad? Otro proceso bioquímico complicado en donde se produce fotosíntesis. Y la fotosíntesis es captar la energía de la luz, o sea, del sol, que al final de cuentas, pues la principal fuente de energía de nuestro planeta es el sol. Y entonces esa luz va a intervenir en los procesos de la planta, sobre todo en las hojas, en donde está la clorofila, y se va a llevar a cabo todo el proceso de fabricación de energía, en donde el ATP se vuelve ADP, en donde tenemos el ciclo de Calvin, donde tenemos la incorporación del CO2, de la respiración de las plantas, la liberación del oxígeno, el uso del agua, etcétera. En todo ese ciclo está metido nuestro nitrógeno, sobre todo en la clorofila. Pero, además de todo eso, también el nitrógeno es componente básico de proteínas. Todas las proteínas que se sintetizan en los vegetales, por ejemplo, cultivos como el brócoli, el repollo, pues sí tienen altos contenidos de proteínas, los frijoles, por ejemplo. Entonces, todas esas proteínas que están constituyendo esos cultivos, esos tejidos vegetales, pues se obtiene el nitrógeno de todo ese proceso bioquímico del cual ya hablamos en la fijación y todo en las raíces y que pasa a las plantas y se sintetizan las proteínas. También tenemos síntesis de aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos son los sillares o son los elementos que cuando se encadenan y se unen forman las proteínas, pero también forman el material genético de las plantas, y no solo de las plantas, sino que de todos los seres vivos, ¿verdad? Luego están las enzimas que son sustancias que sirven para facilitar los procesos metabólicos en las plantas y que pueden ser procesos de anabolismo o de catabolismo, o sea, de creación o destrucción de compuestos dentro de las plantas. En la producción de azúcares es muy importante el nitrógeno, porque si no hay nitrógeno presente, no se lleva a cabo todo ese gran proceso de síntesis de azúcares, que al final de cuentas es tan importante en las plantas, porque los azúcares van a dar origen, por ejemplo, a la celulosa, la lignocelulosa, a los almidones, y a todos esos procesos. Entonces, aquí está la síntesis de almidón, que también es muy importante porque el almidón es un banco de energía en las plantas, también en el cuerpo humano es importantísimo el almidón, y también está relacionado el nitrógeno en la producción de lípidos, lípidos que son todas las grasas, ¿verdad? Los aceites, sobre todo en los cultivos aceitosos, pensemos por ejemplo palma africana, tiene un gran requerimiento de nitrógeno para que se produzca ese aceite que está contenido dentro de los frutos y de las semillas de los cultivos.
El siguiente en la lista, el siguiente elemento, que es un poquito menos importante que el nitrógeno, pero es muy importante, es el fósforo. El símbolo químico del fósforo es P, como sabemos, ¿verdad? Proviene de fosfatos minerales, normalmente de minas o de fósiles de criaturas marinas. Y aquí ahí puse una foto de una mina para que ustedes vean cómo se ve una fuente en donde hay sales de fosfatos, y aquí hay unos fósiles en donde estos son ricos en fosfatos también, y de ambas fuentes pues se puede obtener ese fósforo que es tan importante para nuestros cultivos. Los fosfatos no son solubles, como tales no son solubles, y por lo tanto es necesario tomar, por ejemplo, rocas fosfóricas, son lo que se obtiene en las minas, que se deben acidificar para extraer esas sales de fósforo que sean solubles. Si nosotros colocamos, o no sé si han tenido la oportunidad de trabajar con rocas fosfóricas, la roca fosfórica es bastante accesible en precio y se puede aplicar directamente a los cultivos, o sea, no a los cultivos en sí, sino que a la tierra, ¿verdad? Permanece por mucho tiempo. ¿Por qué? Tarda los procesos de desintegración de la roca fosfórica en presencia de ácidos de la tierra, pues tarda mucho tiempo y permanece mucho tiempo el fósforo en la tierra. Pero si nosotros tenemos un cultivo de rápido crecimiento que tiene altas demandas de fósforo, no es una buena fuente o no es la fuente más rentable como disponibilidad de fósforo para los procesos metabólicos. Es usado en las plantas para la formación de raíces. Es muy importante. La raíz de la planta es la forma en la cual entran todos estos nutrientes, y el agua, una gran cantidad del agua, entra por parte de la, o sea, como función de la raíz, y si no hay una buena formación de raíces, eso no se lleva a cabo. Producción de semillas. El fósforo tiene que ver también con la producción de las semillas, en la producción de frutos y la maduración. Recordemos que el fósforo está metido en todos los procesos energéticos. Y sí, para que se sinteticen azúcares y para que los frutos se desarrollen, es necesario que tengamos esta disponibilidad del fósforo. También en la producción de flores. Es muy importante, los procesos de floración se llevan a cabo si existe buena disponibilidad de fósforo. Y, por supuesto, en los sistemas que utiliza la planta para combatir enfermedades. O sea, en el sistema de inmunidad de la planta, pues también tiene que ver el fósforo, y está relacionado también con consumos de energía que se destinan a combatir enfermedades. Aquí hay una tablita que es solo para enseñárselas rápidamente sobre las principales fertilizantes fosfatados. Y entonces miren la cantidad de productos que hay, desde superfosfato de calcio triple, superfosfato de calcio simple, fosfato monopotásico, el fosfato monoamónico o MAP, que es muy conocido, el fosfato diamónico o DAP, el polifosfato de amonio. Aquí está la roca fosfórica y el ácido fosfórico, que tal vez es una de las fuentes más ricas de fósforo, pero tiene el problema de ser ácido y de causar problemas de pH en la tierra. Y miren ustedes cómo va variando la concentración de óxido de fósforo, que es la referencia que usamos para saber cuánto fosfato hay en cada uno de los fertilizantes que usamos. Entonces, sí, el fosfato monopotásico, el fosfato monoamónico, el ácido fosfórico son los que tienen el mayor porcentaje de óxido de fósforo. Y algunas de las formas de fosfatos, pues también tienen nitrógeno presente, o tienen en algunos casos un poco de potasio o de azufre o de calcio. Yendo al potasio, el potasio, su símbolo químico es K. Principalmente se encuentra
en forma de muriato de potasio o cloruro de potasio. Y si ustedes ven aquí hay una foto del mar. ¿Por qué será? Es una sal inerte. Si es una sal, pues puede estar disuelto en el agua del mar. En efecto, se obtiene por evaporación de esta agua. O sea, nosotros podemos llevar el agua de mar a una salina, ¿verdad? Hacer todo el proceso de evaporación y vamos a obtener cloruro de sodio y cloruro de potasio. Y por procesos químicos, o por procesos de solubilidad y de evaporación, de recristalización, podemos separar ambas sales. Se utiliza en la preparación de alimentos. El cloruro de potasio como tal puede ser un sustituto de la sal común, puede servir para hacer conservas. Hay algunas conservas que no son adecuadas, no es adecuado hacerlas con cloruro de sodio, entonces se usa el cloruro de potasio. Pero muy importante saber que el cloruro de potasio también puede generar otras formas de potasio que podemos utilizar, ya sea para la industria química o para fabricación de agroquímicos. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que tenemos que encontrar la forma más o mejor o más adecuada para que nuestra planta la pueda aprovechar o permanezca más tiempo en el suelo, o debido a las condiciones con las cuales estamos trabajando, necesitamos contrarrestar el pH o alguna situación. Entonces, por eso es importante que tengamos diferentes fuentes de potasio. Y todas, como ya mencioné, a partir del cloruro de potasio. ¿Cuál es la función del potasio en las plantas? Mantiene el equilibrio iónico y el estatus hídrico dentro de las plantas. Y aquí tenemos el sistema del xilema, y del floema, que son prácticamente el sistema circulatorio de la planta, ¿verdad? El xilema en el centro de la planta en sí, del tallo, y el floema que está casi o muy cerca del xilema y que sirven para hacer ese transporte. Entonces, por eso es que hablamos de que el potasio, como es una sal, mantiene ese equilibrio hídrico. Y voy a hacer una referencia así, aquí, una comparación con el cuerpo humano o con el cuerpo de los animales. Cuando tenemos una deshidratación, tenemos algún problema estomacal y perdemos una gran cantidad de líquidos, lo que los médicos se preocupan porque recobremos nuevamente son las sales en el cuerpo. Inmediatamente nos recomiendan que tomemos algo rico en potasio, ¿verdad? Algún líquido que sea rico en potasio. Entonces podemos tomar un suero oral o podemos comernos un trozo de banano o un poco de jugo de naranja, que son ricos en potasio, y entonces de esa manera podemos restablecer ese equilibrio iónico que es tan importante. Además, el potasio también tiene que ver en la producción y transporte de azúcares en las plantas. Entonces, como regula el flujo de líquidos en el xilema y en el floema, pues también mueve los azúcares que se encuentran disueltos y van por todo ese sistema circulatorio de la planta. También están involucrados en la activación enzimática. Ya hablamos, ¿verdad?, de que las enzimas son muy importantes porque las enzimas pues pueden catalizar las reacciones que se llevan a cabo dentro de los seres vivos, específicamente en nuestro caso pues de las plantas. También están involucrados, el potasio está involucrado en la síntesis de proteínas y además en la síntesis de pigmentos. Muchos pigmentos en las plantas son muy importantes, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de pigmentos, los carotenos, por ejemplo, los flavonoides, la clorofila, todas son pigmentos que son necesarios en las plantas. Pero vamos a hacer una referencia importante aquí. La producción de fertilizantes es uno de los mejores ejemplos de reutilización y reciclaje
de materiales. Por eso está el símbolo aquí de reciclaje. ¿Por qué? Porque podemos utilizar océanos evaporados, o sea, las sales que están en los océanos para producir nuestros fertilizantes. Podemos usar fósiles de la vida marina, ¿sí? Como acabamos de hablar en el caso del fósforo, ¿verdad? Que es tan importante. O el aire mismo que nos puede proveer de una gran cantidad de nitrógeno, pues es inagotable en relación pues al volumen que hay de nitrógeno. Y entonces, por eso es que podemos hablar de reutilización y reciclaje de estos recursos para la obtención de nuestros fertilizantes. Pero recordemos que los agricultores deberán devolver los nutrientes tomados por cada cosecha al suelo. Tenemos aquí una linda cosecha de trigo, aquí viene la cosechadora cortándolo y cuando se quita o se recoge la cosecha, pues nos queda nuestro suelo ya listo para poderlo trabajar para la futura cosecha, para la siembra y la futura cosecha. Pero tenemos que reponer esos nutrientes que hemos tomado, los tenemos que reponer al suelo para que la siguiente cosecha los pueda aprovechar. Y cuando el producto sale del campo, o sea, este trigo que estamos cosechando, se va a llevar los nutrientes que tomamos del suelo. O sea, adentro de los granos de trigo, adentro de todas de la paja y de todo lo que estamos cortando, pues ahí van los nutrientes que ya quitamos del suelo y a eso se le llama minar el suelo. Entonces, habrá que reponer esos nutrientes faltantes para lograr otra buena cosecha. Entonces, ustedes ya me imagino que están pensando que lo siguiente que tenemos que definir es ¿para qué vamos a fertilizar? Pues devolver al suelo lo que prestamos. Recuerden que lo estamos prestando, lo estamos tomando, lo estamos llevando en nuestros cultivos, pero la palabra prestar aquí es porque lo tengo que devolver nuevamente. Tenemos que restablecer el balance natural del suelo. Si le quitamos al suelo los nutrientes, si quitamos todo el fósforo, el nitrógeno y el potasio que está presente y todos los demás compuestos que vamos a utilizar para el metabolismo de la planta, se va a ir empobreciendo nuestro suelo y vamos a perder ese balance natural y nuestras plantas no van a sobrevivir. Si fertilizamos, vamos a ser más efectivos y eficientes. Eso quiere decir que vamos a poder obtener una buena cantidad de cultivo, o sea, la cantidad de cultivo por unidad de área que necesitamos y vamos a ser eficientes. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar hasta el último centímetro cuadrado de tierra para obtener los alimentos que necesitamos. Por supuesto que no conviene aplicar más fertilizante de lo que el suelo requiere. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues primero por un análisis del suelo y por un análisis foliar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir a chequear cómo está nuestro suelo para saber exactamente qué le tenemos que colocar para recobrar ese balance natural del cual hablamos. Pero también podemos hacer un análisis foliar de nuestras plantas y ver cómo está el metabolismo, si la planta está aprovechando adecuadamente los fertilizantes de la manera o la forma en que los estamos colocando. Y además tenemos que usar las mezclas físicas especiales. ¿Para qué? Para llegar nuevamente a nuestro balance natural de acuerdo al análisis del suelo y al análisis foliar que hicimos. Además, no conviene aplicar más fertilizantes de los que necesitamos porque estos se van a desperdiciar. Y sobre todo, pues, cuando hay lluvia o estamos haciendo riego, si no tenemos cuidado y hay un exceso de fertilizante, ese exceso se va a lixiviar o se va a ir por las escorrentías o se va a degradar y estamos perdiendo dinero. Creo que a nadie le gusta perder dinero. Para garantizar la seguridad alimentaria, que es un gran tema
que se trata en estos tiempos. La seguridad alimentaria es uno de los objetivos del milenio, de los ODS, que están presentes ahorita en todas las agendas internacionales, en la agenda nacional, porque tenemos que cumplir con esos objetivos. No hay otra opción que utilizar fertilizantes. Si no usamos fertilizantes, no vamos a poder cumplir con esta seguridad alimentaria que es tan importante. Hoy en día, si usando fertilizantes, así como los estamos utilizando, 2.000 millones de personas no tienen seguridad alimentaria, no tienen alimento suficiente diario. Sin fertilizantes, o sea, si no usamos fertilizantes, otros 2.000 millones de personas no tendrán alimentos. Entonces, 2 más 2 son 4, diría mi papá. Ya tenemos 4.000 millones de personas que se quedan sin alimentos si no utilizamos los fertilizantes. 2 millones que ya no tienen que comer, 2.000 millones, perdón, más 2.000 millones de personas que por no usar fertilizantes se van a quedar sin alimentación. Tomemos en cuenta que el aumento poblacional anual cada año aumenta la cantidad de personas sobre la faz de la Tierra en 74 millones de personas. Es cualquier cantidad de personas. Para el 2050, que ya no nos quedan muchos años, ya solo son 29 años, 28 años, los que nos hacen falta, la población mundial va a ser de casi 10.000 millones de personas. Para el 2025, que está ya prácticamente a 3 años, bueno, casi 3 años, 4.000 millones de personas se van a quedar sin alimentos, a menos que dupliquemos la producción de alimentos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues siendo mucho más efectivos en nuestras tierras, en nuestros cultivos. ¿Y cómo se hace eso? Pues utilizando fertilizantes. Y fertilizantes que sean adecuados, fertilizantes que sean económicamente accesibles, fertilizantes que le proporcionen al suelo los nutrientes que la planta debe tomar y debe asimilar en forma adecuada. Aún con fertilizantes químicos va a ser difícil lograr la meta, pero imposible lograrla sin fertilizantes. Es imposible. Y está en negritas aquí. ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios científicos que demuestran que esto no va a ser posible si no utilizamos los fertilizantes químicos. Con fertilizantes orgánicos. Pues, eso no quiere decir que los fertilizantes orgánicos no sean buenos. Por supuesto que son buenos. Pero la producción es entre 1/3 y 1/2 de la producción con fertilizantes convencionales. ¿Y esto por qué? Porque resulta que los fertilizantes inorgánicos o los fertilizantes sintéticos, o sea, que se producen en una industria por reacciones químicas, tienen mayores concentraciones, no requieren tanta energía, no requieren residuos para la fabricación. Entonces son mucho más eficientes. Además, el costo es mayor. Los fertilizantes orgánicos, la producción, la cantidad de energía, el volumen de material que hay que trabajar es mucho mayor. Y entonces, con esto que acabamos de hablar, con los fertilizantes orgánicos, ¿se podrá producir suficiente alimento? La respuesta es un no. Ustedes pueden ir a buscar todos estos estudios, todo lo que se ha publicado con respecto a los fertilizantes, los estudios de la FAO, por ejemplo, que se especializa precisamente en la alimentación, la Organización de Alimentos de las Naciones Unidas. Vayan y busquen la información. El resultado es un no. Actualmente, ¿existe suficiente cantidad de áreas verdes en el mundo? Estos lindos bosques que se ven aquí, esta foto es una foto europea, esos lindos bosques que están
alrededor del mundo, ¿serán suficientes? ¿Será que hay suficientes áreas protegidas, selvas, bosques? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que tenemos suficiente disponibilidad de estas áreas para la producción de oxígeno, por ejemplo? ¿Para el consumo de CO2 y para mantener ese balance? ¿Para mantener el régimen de lluvias y para mantener suficiente cantidad de agua disponible en la superficie de la Tierra? Bueno, si no fuera por los fertilizantes, ya no habría áreas recreacionales, selvas o áreas protegidas. Sin fertilizantes se necesitarían casi 260 millones de manzanas de tierra, además de las que ya se utilizan para la agricultura, produciendo la misma cantidad de productos. O sea, quitemos los fertilizantes, nos vamos a quedar sin áreas verdes, todas, y no van a ser suficientes para la producción de alimentos que necesitamos. Los fertilizantes permiten producir mayor cantidad y calidad de alimentos en menor cantidad de tierra. Y aquí hay una foto tomada por satélite en donde precisamente está marcado con verde las zonas en donde hay todavía bosques y selvas que sirven como pulmón para nuestra tierra. Noten que hay áreas en el mundo en donde eso no existe ya, prácticamente ya no existe. Si pudiéramos ampliar la foto, pues tal vez el verde no sería tan continuo. Aquí la foto es un poquito pequeña, pero miren nuestra Guatemala, que está localizada por aquí, pues ya no se mira tan verde como se mira la parte de Perú, Ecuador, Brasil, ¿verdad? Y toda la selva amazónica. Esto es de ponerle atención. Entonces, los agricultores eficientes son los mejores conservacionistas agrícolas del mundo. ¿Por qué? Porque se van a preocupar de mantener nuestros suelos, de mantener la tierra como debe ser, con los nutrientes adecuados, con las características correctas, con la cantidad de humedad adecuada para que los cultivos se desarrollen de manera eficiente y adecuada. Los agricultores eficientes van a aumentar su producción, o sea, van a velar porque la producción aumente en la misma cantidad de tierra, porque la tierra no se produce como los vegetales, ¿verdad? Si yo tengo 1 hectárea, al día siguiente no voy a tener 1,5 hectáreas, ¿no? Voy a seguir teniendo 1 hectárea. Así es que con esa misma cantidad de tierra, voy a tener que aumentar mi producción. Voy a tener que ver cómo hago para que las plantas, la densidad de plantas que yo puedo tener, produzcan una mayor cantidad de alimentos. Y definitivamente sin usar más área de bosques. Esto es uno de los requerimientos, otro de los grandes objetivos del milenio, ¿verdad? No usar las áreas protegidas, cuidar las áreas protegidas. Recuerden que si usamos las áreas protegidas, nos quedamos sin selvas, sin árboles que produzcan oxígeno y consuman ese CO2 y además mantengan el régimen de lluvias. Entonces, la economía y la ecología trabajan de la mano. ¿Por qué? Porque la economía nos va a producir más cantidad de utilidades y la ecología va a velar porque nuestro ambiente sea el correcto, sea el adecuado y todos los sistemas naturales se mantengan por mucho más tiempo. Entonces, el agricultor va a utilizar mejor sus recursos y va a evitar los desperdicios y excesos cuando hace un análisis del suelo y de las plantas, como ya lo hablamos anteriormente. Cuando utiliza una fertilización específica, o sea que sabe perfectamente bien lo que tiene que colocar en la tierra para que las plantas lo puedan aprovechar. Y además, utilice
agricultura de precisión. Ya vamos a hablar un poquito más de esto, un poquito más adelante. Entonces, en conclusión, los fertilizantes son, la fertilización es indispensable. El uso de los fertilizantes es indispensable. ¿Qué se necesita para que una planta crezca y dé cosecha? Bueno, aquí tenemos nuestra planta, tenemos nuestro sol, que es la fuente de energía, ¿verdad? Viene la luz solar, el calor que la planta necesita para hacer tus procesos metabólicos y definitivamente pues necesitamos darle a la planta la cantidad de agua. Esta puede ser por medio de lluvias o por medio de riego y entonces tenemos ya digamos que lo básico cubierto. ¿Será cierto? Pues no. Necesitamos darle a la planta los nutrientes que deben estar en el suelo para que se puedan dar todos estos procesos metabólicos, que la planta crezca, produzca los frutos, las hojas, la fotosíntesis, el almacenaje de energía y todo lo que hemos hablado. Y además, pues también es necesario colocar o aplicar sustancias como por ejemplo los plaguicidas para controlar las enfermedades. Pero esto lo tenemos que suplir nosotros. Tenemos que reponer esa cantidad de compuestos y de sales y de nutrientes y lo tenemos que hacer o agregar en forma artificial. ¿Por qué lo estamos tomando, lo estamos explotando, estamos minando el suelo? Lo tenemos que reponer. Entonces, para ir entendiendo y ir bajando ya un poquito más a los detalles. Tenemos los nutrientes primarios que las plantas necesitan. Esos son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, como ya los describimos y hablamos de ellos hace un rato. Y estos deberán estar distribuidos en una manera lo más homogénea posible en la tierra para que las raíces de las plantas los puedan tomar. Y entonces por eso tenemos los círculos aquí de diferente color para que ustedes vean pues que tienen que estar presentes en toda la tierra en donde están nuestras raíces. Luego tenemos un siguiente grupo de productos que son los nutrientes secundarios. Y estos pues tal vez no sean tan importantes como los primarios en relación a la cantidad que necesita la planta, pero deben estar presentes. Y ejemplos son el calcio, el magnesio y el azufre. Noten pues que también deberán estar distribuidos en forma homogénea en la tierra. Y eso quiere decir que los sistemas que utilizamos para aplicar los fertilizantes deben tratar de lograr la homogeneidad en la tierra en donde estamos haciendo el cultivo. Pero no nos quedamos ahí. No solo son nutrientes primarios y nutrientes secundarios lo que necesitamos aplicar. También hay un tercer grupo y es el grupo de los micronutrientes. Y ejemplos de micronutrientes está el boro, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc. Hay algunos otros más, pero estos micronutrientes se llaman así porque la planta los necesita en pequeñas o en ínfimas cantidades, pero tienen que estar presentes en la tierra. Entonces, por eso es que ustedes los ven distribuidos en la tierra, ¿sí? También tratando de que estén en forma homogénea, pero recordando que estos deben estar en una pequeña cantidad. ¿Cómo nombramos un fertilizante? O sea, ¿cómo entendemos cuando estamos comprando un fertilizante a qué se refieren estos números? Bueno, yo aquí marqué de diferente color cada uno de los números. Pensemos en un triple 15, pensemos en un 20-20-0, este es 18-6-12. ¿A qué se refieren estos números? Bueno, primeramente, este 18 corresponde al nitrógeno, al porcentaje de nitrógeno que está presente en la formulación. El 6, que está en medio, corresponde al fósforo, pero el fósforo está expresado como óxido de fósforo, no como fósforo elemental, sino que como óxido de fósforo. El nitrógeno sí está expresado como nitrógeno elemental, no diatómico,
como nitrógeno elemental. Y por último, el 12 corresponde al potasio. Y el potasio también expresado como óxido de potasio. Las tres cantidades están expresadas en porcentaje. Pero les recuerdo, es el porcentaje de nitrógeno, de óxido de fósforo equivalente y óxido de potasio equivalente. Y para facilitar la cosa, pues separamos cada uno de los porcentajes utilizando un guión. Esta es la primera descripción o el primer grupo de números que encontramos en un fertilizante. Es posible que un fertilizante que compremos solo tiene estos tres elementos, pero podemos tener un segundo grupo de elementos. Y estos elementos son los elementos secundarios de los cuales ya hablamos, ¿verdad? En la gráfica anterior. Y esos hay que colocarlos separados por un signo más. Entonces volvemos a tener otra vez la fórmula, ¿verdad? El 18,6,12, que ya sabemos que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y a eso le vamos a agregar con un signo más los elementos secundarios. En este caso es óxido de calcio, óxido de magnesio y azufre. Tenemos 4% de calcio, óxido de calcio, 2% de óxido de magnesio y 6% de óxido de azufre. Entonces, eso quiere decir que tenemos ya una mezcla un poco más complicada en nuestro fertilizante. Pero todavía podemos tener algo más. Podemos tener en tercer lugar lo que se refiere a microelementos o a micronutrientes. Y estos también hay que colocarlos separados por un signo más. Entonces vamos a poner en este caso, en este ejemplo, boro, cobre, hierro y zinc. Y aquí tenemos pequeñas cantidades, un 1% de boro, un 0.5% de cobre, un 1% de hierro y un 1% de zinc. Estos son los elementos menores. Entonces, si vamos y compramos en un agroservicio o en una venta de fertilizantes o donde un proveedor de agroquímicos use este producto, lo que vamos a tener es esta cantidad de nutrientes en los porcentajes que estamos indicando en la fórmula. En ese orden están expresados los nutrientes y esto se hace por convención internacional. ¿Qué términos relacionados necesitamos saber además de lo que ya hemos hablado? Bueno, necesitamos entender que es un monoproducto. Y un monoproducto no es más que un compuesto que solo ese compuesto tiene. Por ejemplo, puedo ir a comprar un fertilizante, por ejemplo, por decir algo, urea, y ese fertilizante, o sea, lo que estoy comprando es únicamente urea. A eso se le llama un monoproducto. Luego tenemos mezclas, o sea, productos en donde hay varios monoproductos mezclados. Y esas mezclas pueden ser físicas, pueden ser en forma de fertilizantes químicos o mezclas homogéneas compactas. Una mezcla física es sencillamente tomar las diferentes sales, por ejemplo, la urea, el cloruro de potasio y algún sulfato amónico, lo mezclamos todo y lo ponemos adentro de un saco. Cuando sacamos el producto, vamos a ver que tenemos diferentes colores y granulometrías de los diferentes componentes que utilizamos. Por el contrario, un fertilizante químico, que no es que haya una reacción química de los componentes, es una mezcla química. Y lo que se hace es que todo lo que mezclamos se va a moler junto y se va a aglomerar. Entonces vamos a tener un granulado y hay una mezcla de químicos. No es una mezcla química. Lo aclaro porque cuando se da una reacción química cambia totalmente la naturaleza de los compuestos y eso no es lo que pasa en nuestros fertilizantes. Y las mezclas homogéneas compactas son aquellos fertilizantes químicos que se ha hecho un proceso de tal manera
que se garantice que sean homogéneas, o sea, que tomando una cantidad de producto de diferentes partes del saco, siempre voy a tener la misma concentración. O es el caso también de las soluciones o de las suspensiones. Una solución acuosa de una sal, pues va a tener la misma concentración siempre, y entonces a eso le llamamos una mezcla homogénea. También están los fertilizantes líquidos, las presentaciones líquidas que están disponibles. Están los fertilizantes foliares, que son los que se aplican directamente sobre las plantas, y aquí entonces ya tenemos intervención de las hojas y de todas las partes expuestas de la planta. Está el pertirriego, que esto se aplica directamente pues a la tierra como tal, las soluciones, los fertilizantes líquidos que se aplican directamente a la tierra, y tenemos también las enmiendas agrícolas. Las enmiendas agrícolas que, como ustedes saben, pues son productos que se adicionan a la tierra, y estos van a permitir que las características de la tierra cambien o sean que se mejore la tierra para que los procesos de fertilización sean mejores o que los nutrientes lleguen de mejor manera a las raíces. Hablemos un poquito de los monoproductos. Y los monoproductos son fertilizantes que solo contienen un tipo de compuesto químico. El producto final, en el producto final no se han hecho mezclas. Y los ejemplos, pues, son la urea, el MOP y el DAP. Estos son los ejemplos típicos, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante. Hablemos de las fuentes nitrogenadas. ¿Qué fuentes de nitrógeno hay? ¿O qué tipo de fertilizantes nitrogenados tenemos disponibles o son de uso común? El primero es la urea. Y la urea, la fórmula química es NH2CONH2. Está marcado aquí el NH2 y el NH2 del lado derecho y del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Por qué? Porque esta es la fuente de nitrógeno que nosotros vamos a utilizar. Es un nitrógeno que es de tipo amónico. Su fórmula es 4600. Eso quiere decir que la urea va a tener un 46% de nitrógeno, un 0% de fósforo y un 0% de potasio. Entonces la urea es genial para suministrar nitrógeno a la planta, pero no tenemos nada de fósforo y no tenemos nada de potasio. Es una fuente de nitrógeno orgánico. ¿Por qué se dice nitrógeno orgánico? Porque aquí está metido, o sea, un radical carbono, y ese carbono tiene que ver con las fuentes orgánicas del producto. Pensemos en el metabolismo de los animales. Los animales producimos urea en las excretas, ¿verdad? Para eliminar amoníaco de nuestros procesos metabólicos. Entonces, por eso se habla de que la urea es un compuesto orgánico. Y se encuentra en presentaciones perlada y granular. Aquí puse unas fotos en donde hay diferentes presentaciones de urea. Luego tenemos el sulfato de amonio. Es otra fuente de nitrógeno, pero en este caso, al hablar de sulfato, también estamos proporcionando azufre o óxidos de azufre a la tierra. La fórmula es NH4+2, o sea, hay 2 radicales amonio por cada radical sulfato. La fórmula es 2100 más 24% de azufre. Eso quiere decir que tenemos 21% de nitrógeno y 24% de azufre. Tenemos el nitrógeno en forma de amoníaco y el azufre en forma de sulfato. Es una fuente de nitrógeno amoniacal, aquí está el amoníaco, y del azufre en forma de sulfato. Y se encuentra en presentaciones granuladas, que es esta que está aquí, y el estándar, que es como una sal, ¿verdad? Blanco y café. Este puede ser cristalino, sin tener color, pero también se encuentra el café. Hay algunas personas que prefieren usar el café porque dicen que es más efectivo,
pero realmente entre blanco y café no hay mucha diferencia. Y lo que sí es importante y es mencionarles que aquí en esta foto se observa bien cómo es un granulado. Si agarramos una de estas bolitas y la vemos en el microscopio, vamos a poder ver pequeñas partículas que han sido aglutinadas o aglomeradas para formar estos gránulos que se van a disolver un poco más lento que lo que son estas sales. Entonces, esa es una de las ventajas de usar un granulado. Luego tenemos el nitrato de amonio, y el nitrato de amonio pues va a tener el nitrógeno en dos formas, en forma de amoníaco y en forma de nitratos. La fórmula puede ser de 33.5 a 35.5, 0 y 0. Esto quiere decir que el porcentaje puede ir, el porcentaje de nitrógeno de 33.5 a 35.5, pero tenemos 0 de fósforo y 0% de potasio. Es una fuente de nitrógeno amoniacal, y aquí lo marqué para que lo vean, lo reconozcan, y nitrógeno nítrico, o sea, nitrógeno de radicales nitrato. Y tenemos 18.6% de cada uno. Cada uno está aportando la misma cantidad de nitrógeno en el fertilizante. La presentación es perlada, ¿verdad? Aquí tenemos las perlas. Y una observación importante, el nitrato de amonio no se debe mezclar con urea. Cuando se colocan las perlas de urea y las perlas de nitrato de amonio, se va a dar una reacción como de hidratación y se forma una pasta. Y esa pasta ya no se puede aplicar tan fácilmente como dispersar estos gránulos, estas perlas sobre la tierra. Además, el nitrato de amonio es terriblemente explosivo y es por eso que la importación es restringida. Eso quiere decir que para importar el nitrato de amonio necesitamos ir al Ministerio de Defensa a tramitar un permiso que nos dé el chance de poderlo importar y tenerlo controlado, o sea, el consumo va a ser controlado. Hablemos un poquito de las fuentes fosfatadas o las fuentes de potasio. La primera es el MAP, que es el fosfato de amonio simple. ¿Y por qué amonio simple? Bueno, la fórmula es un radical amonio, tenemos dos radicales de hidrógeno y un radical fosfato. Es simple porque solo tenemos un radical amonio por cada molécula de MAP que estemos trabajando. La fórmula es 11,52,0 o 10,50,0. Podemos encontrarla en las dos presentaciones. ¿Y qué quiere decir este 11? Pues que tenemos 11% de nitrógeno, 52% de fósforo y 0% de potasio. O sea, este no es una fuente de potasio. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo en forma de fosfatos, ¿verdad? La presentación es granular. Y miren aquí los gránulos, pues sí se miran como que fuera arena, ¿verdad? Arena de nuestras playas del Pacífico, ¿sí? Como que fuera tal vez arena volcánica. Se mira, esa es el color. Luego tenemos el DAP, que es fosfato de amonio doble. Por eso es que está aquí la D. Eso quiere decir que hay dos moléculas o dos radicales, perdón, amonio por cada radical fosfato que tengamos. La fórmula es 18,46,0. Eso quiere decir que tenemos 18% de nitrógeno, 46% de fósforo, de óxido de fósforo y 0% de potasio. Fuente de nitrógeno amoniacal, aquí está el amoníaco, y de fósforo en forma de óxido de fósforo equivalente. La presentación es granular, es exactamente igual a la anterior, ¿verdad? Los gránulos, si los vemos en el microscopio, vamos a ver todo este montón de partículas pequeñitas que están aglomeradas. Si hablamos un poquito de las fuentes potásicas, el primero en la lista es el MOP, que es nada menos que el muriato de potasio o cloruro de potasio.
La fórmula es KCl. Si vemos la fórmula, podemos inmediatamente intuir que no hay ni nitrógeno ni fósforo. Y es correcto. La fórmula es 0,060. Aquí estamos hablando del otro extremo. Aquí tenemos 0% de nitrógeno, 0% de fósforo, o sea, no hay óxido de fósforo, y tenemos un 60% de potasio en forma de óxido de potasio equivalente. La presentación es granular, estándar o fino. Y aquí puse una foto para que ustedes vean, pues, los tipos de granulometría, desde muy fina, mediana, un poquito más grande, y ya un cristal muy grande. ¿Cuál usamos en cada caso? Dependiendo del tipo de solubilidad que querramos o que necesitemos. Si necesitamos que se retenga un poco más de tiempo sobre la tierra, pues usamos unos cristales más grandes. Si necesitamos que sea incorporado rápidamente, pues usamos el cristal muy fino, que es muy, muy soluble en agua. Luego tenemos la siguiente fuente de potasio, es el nitrato de potasio, ¿sí? KNO3. Y en este caso, aquí sí aparece el nitrógeno, entonces por eso es que tenemos un 13,044, 13% de nitrógeno, que está aquí, 0% de fósforo y 44% de potasio. Es una genial fuente de potasio. Y entonces el nitrógeno está en forma de nitrógeno nítrico, porque aquí está el radical, ¿verdad? El nitrato, y el potasio, el radical potasio aquí. La presentación es perlada. Si ustedes se dan cuenta, pues esto ya se mira más como un cristal, un bonito cristal, ¿verdad? Como que fueran los cristales que se utilizan para los filtros o para reponer la sal en los filtros, sobre todo en las piscinas. Si alguien ha tenido esa oportunidad de ver ese tipo de sal, los gránulos son bastante homogéneos, o sea, esas perlas son bastante homogéneas y tienen la característica de disolverse mucho más despacio que los gránulos. Y por eso es que es más caro también, porque el proceso de perlado pues es un proceso extra para la fabricación. Luego tenemos el SOP, que es sulfato de potasio, o SOP, que le llaman algunos. El sulfato de potasio, su fórmula es K2SO4. Tenemos un radical sulfato por 2 radicales de potasio. La fórmula es 0,050 más 17% de azufre. Entonces tenemos 50% de potasio, de óxido de potasio equivalente, y 17% de azufre. Es una fuente de potasio y de azufre, como ya lo discutimos, y la presentación es granular. Si ustedes se dan cuenta aquí, los gránulos son como pequeñas piedritas, ¿verdad? Así se mira. Y a diferencia del perlado, estas son totalmente opacas. Pues tomamos nuevamente una piedrita de estas y la vemos en el microscopio, vamos a ver todas las pequeñas partículas que están aglutinadas. Fuentes de calcio o de magnesio. El primero en la lista es el nitrato de calcio. La fórmula es bastante más compleja y aquí pinté de diferentes colores las diferentes aportes que tiene el nitrato de calcio. El nitrato de calcio tiene calcio como tal, aquí está el radical calcio, que está unido a nitratos, a 2 radicales nitratos, pero también está unido a un radical amonio, y el radical amonio está asociado con otro radical nitrato. Y además se necesita esta parte de agua de hidratación. Esta agua se une químicamente con esta parte que está aquí y forma estos cristales que vemos. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver el sulfato de cobre, cuando el sulfato de cobre viene en cristales grandes, los cristales son unos cristales muy bonitos de color cobalto, ¿verdad? Azul cobalto. Esos cristales están pentahidratados, necesitan agua para formar esa estructura cristalina. Bueno, pues de igual manera el nitrato de calcio requiere esta cantidad de agua. Esta agua es solo espectadora, no va a contribuir en nada a la hidratación del suelo. ¿Por qué? Porque en el momento en que se agregue agua o se disuelva en sí
la sal, el agua esta se libera y se va a quedar como remanente en la tierra. No va a contribuir en nada al metabolismo de la planta. ¿Cuál es la contribución entonces? Es un 15.5% de nitrógeno y un 26.5% de óxido de calcio. El nitrógeno está aquí representado como nitrógeno como tal en toda esta parte. Tenemos nitrógeno nítrico y nitrógeno amónico y además pues tenemos óxido de calcio que es el que está proporcionando el calcio para la nutrición de los vegetales. Es una fuente de nitrógeno nítrico, amoniacal y de calcio. Tomen nota que el aporte del nitrógeno amoniacal es muy bajo, es mucho más grande el aporte nítrico y tenemos un gran aporte del calcio. La presentación es perlada, o sea que estos son cristales que fueron sintetizados por procesos complejos de cristalización. Es importante que nos detengamos un momentito a hablar de la humedad crítica relativa. ¿Y por qué es importante el término? Resulta que la humedad crítica relativa o HCR o CRH, dependiendo de cómo van a encontrar ustedes el término en los libros y en los artículos científicos, se refiere a la humedad atmosférica en la cual un producto, en este caso un fertilizante, va a empezar a absorber una cantidad significante de agua. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas sales de las cuales hemos estado hablando tienen una característica y eso se llama ser higroscópicas, que absorben agua de la atmósfera. Eso significa que tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros fertilizantes y mantenerlos en empaques herméticos. Solo destapar el saco o el recipiente donde está nuestro fertilizante, tomar la cantidad que necesitamos y la aplicamos. Tenemos que sellar nuevamente nuestros sacos o nuestros recipientes. ¿Y qué pasa? Existen unas tablas, que esas tablas están dadas a cierta temperatura, en donde se nos dice a qué humedad tenemos que tener cuidado, a qué humedad relativa del aire tenemos que tener cuidado para que no se dé ese proceso de hidratación o de higroscopicidad de los fertilizantes. Por ejemplo, el nitrato de calcio, a humedades relativas mayores a 46.7, estamos en una región crítica. Con muy poquito tiempo de exposición que tengamos el nitrato de calcio a la atmósfera, se va a hidratar rápidamente y vamos a descomponer o a perder la cantidad de fertilizante por peso de fertilizante. O sea, si pesamos una cantidad de fertilizante, también estamos pesando una cantidad de agua y no nos conviene que el producto del fertilizante se humedezca porque se puede aglomerar y ya no va a ser tan fácil la distribución o se puede degradar. Pero ¿qué pasa? Si tenemos presente nitrato de calcio y nitrato de amonio en una mezcla que vamos a aplicar, cada uno tiene una humedad crítica relativa, pero si se encuentran juntos, esa humedad crítica relativa va a ser menor. Entonces, por lo tanto, es importante que ustedes tengan una tabla de estas para saber cuál es esa humedad crítica relativa a la cual no deberían de exponer sus fertilizantes. Y estas mezclas, insisto, están dadas a 30 grados Celsius. Si la temperatura aumenta, es posible que la actividad de los productos aumente también y sea mucho más crítico el sistema. Entonces, se los comento porque es importante que tengan disponible una tablita de estas si están almacenando sus fertilizantes. Hablemos rápidamente de las enmiendas agrícolas, ya para ir terminando. Las enmiendas agrícolas, pues, son productos, así como los vemos aquí, que se deben adicionar al suelo. Estos son productos naturales o sintéticos, naturales porque están así en la naturaleza, o sea, los podemos obtener de las minas, algunos de ellos, o los podemos sintetizar. Y se agregan al suelo
para modificar y mejorar propiedades y características, hablando de propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, propiedades mecánicas. Entonces, colocamos estos compuestos, que vamos a hablar de ellos, en cierta cantidad para lograr un cambio. Necesitamos que el suelo sea más permeable, necesitamos graduar el pH, necesitamos favorecer el crecimiento de microorganismos, necesitamos propiciar el desarrollo de la raíz, que la raíz se mueva libremente. Necesitamos que el aire, el nitrógeno, el oxígeno entren a la raíz de una mejor manera. Necesitamos que el agua se mueva fácilmente dentro de las raíces. Por eso es que vamos a agregar una enmienda pensando en algún resultado que queremos obtener. Y dentro de las enmiendas agrícolas podemos tener las siguientes. La cal agrícola o caliza, ¿verdad? Que no es nada más que carbonato de calcio, tal cual se extrae de las minas. Este solo se muele, se empaca y se puede utilizar. La cal dolomítica, que es una mezcla que se encuentra en la naturaleza como un mineral de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Esto es un cristal, o sea, son cristales que están ya asociados y estos al colocarlos en el suelo, pues aportan las propiedades del carbonato de calcio y del carbonato de magnesio. Luego tenemos la cal hidratada. La cal hidratada no es más que hidróxido de calcio, que resulta de agregarle agua a la cal viva. La cal viva es muy reactiva y al agregarle una cantidad medida de agua, lo que vamos a hacer es formar hidróxido de calcio que ya no es tan reactivo. Ambos se utilizan para modificar el pH de la tierra. Luego tenemos la magnesita, no es tan agresiva como el hidróxido y el óxido de calcio, sirve también para regular el pH de la tierra. Y luego tenemos al final, perdón, el óxido de magnesio. El óxido de magnesio también es otra enmienda agrícola. Y para terminar tenemos el sulfato de calcio, que no es nada más que el yeso que nosotros conocemos. Todas estas enmiendas se utilizan para realizar pues diferentes efectos en la tierra, como ya lo discutimos. Pero si vamos a la raíz, las enmiendas deberán de estar distribuidas en la tierra precisamente para lograr que todos los iones de nuestros fertilizantes logren llegar de manera adecuada a la tierra. Que se dé esa función de movimiento que hay del movimiento en la tierra y eso se puede lograr también por mantener una humedad correcta en la tierra. Solo para que tengan ustedes una idea de cómo va funcionando todo esto, hay diferentes solubilidades para los compuestos de magnesio. Les voy a tomar el ejemplo del magnesio. Esas solubilidades están medidas a 20 grados Celsius. Y miremos, por ejemplo, el óxido de magnesio tiene una solubilidad de 0.0062 gramos por litro, pero si tenemos la quieserita, que es otra fuente de magnesio, tiene una solubilidad de 417 gramos por litro de agua. Entonces, dependiendo de qué requerimiento tengamos de la enmienda, así podemos escoger la solubilidad. Si necesito muy poca solubilidad porque el tiempo de residencia debe ser mucho mayor, pues entonces usaré óxido de magnesio. Pero si necesito que la solubilidad, que el producto sea muy soluble, entonces definitivamente pues escogeré una quieserita para trabajar en ese tipo de enmiendas. Y solo para tener presente qué es la quieserita, es nada más que sulfato de magnesio monohidratado, ¿sí? Esto quiere decir que a una molécula de sulfato de magnesio le vamos a poner una molécula de agua de hidratación y vamos a obtener cristales que más o menos se ven de esta forma. Pueden haber diferentes presentaciones. Este es un ejemplo. Y esto del aporte es 25% de óxido de magnesio y 20% de azufre en el suelo. La presentación es granular, como ustedes pueden ver. Aquí lo que se hizo es moler los cristales que teníamos y se aglomeraron para hacer
estos gránulos que van a tener una solubilidad controlada en nuestro cultivo. Luego tenemos el sulfato de potasio y magnesio. Sus siglas son SPMAG, SPMAG. Este lo que hace es proporcionar iones sulfato, iones potasio, iones magnesio y van a funcionar como enmiendas. Noten lo interesante, ¿verdad? Esto más parecería un plato que tiene arroz con un poquito de chile pimiento o de azafrán. La fórmula es 0,022 más 18% de óxido de magnesio más 22% de azufre. O sea, tenemos una pequeña cantidad de potasio, un aporte de magnesio y un aporte de azufre. Y la presentación es granular, estándar o fino. Quiere decir que podemos encontrar los gránulos, que son esas partículas opacas que hemos estado viendo en las otras diapositivas, estándar, que es como la que vemos aquí, y lo podemos obtener también en una molienda muy fina. Entonces, para llegar a la conclusión, hemos hablado mucho de los fertilizantes y yo creo que ahora ya sabemos que los fertilizantes son indispensables, son útiles y son adecuados para nuestros cultivos. Pero tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo funcionan, tenemos que saber cuál es su química, tenemos que saber cuál es el aporte y tenemos que saber también cuáles son los requerimientos de nuestras plantas, de nuestros cultivos y de nuestro suelo para hacer una aplicación adecuada. Voy a subrayar que es importante también seleccionar la presentación correcta del fertilizante de acuerdo a la solubilidad, pero también al precio. Si estamos hablando de perlados, van a ser mucho más caros que los granulados. Y estos, a su vez, más caros que las mezclas físicas. Vamos a hablar un poco más de estos temas cuando se trate ya los aspectos de formulación para discutir cómo es que se hace cada una de estas mezclas y cómo es que se calcula un fertilizante. Son unos detalles o es un poquito de información con respecto a ese tema que se va a dar más adelante. Yo con esto termino la presentación. Quiero agradecer su atención. Hay preguntas. Quisiera saber si alguien quiere hacer algún aporte, si alguien quiere consultar algo. Es el momento para hacerlo y me quedo pendiente y si no hay preguntas, pues agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, ingeniero Rossi. En realidad fue una excelente conferencia, muy ilustrativa. Vamos a dar lectura a algunas preguntas porque pues ya estamos al filo del tiempo, ¿verdad? Pero voy a leerle las preguntas. Por ahí nos dicen, ¿qué países son los mayores productores de fertilizantes y si Guatemala solo recepciona y distribuye fertilizante? Ok, creo que la pregunta va un poco relacionada con la situación que estamos viviendo en el mundo. Resulta que sí, Ucrania es uno de los países productores de fertilizantes potásicos. Resulta que hay buenas minas de sales potásicas, de cloruro de potasio específicamente en Ucrania. Pero también países como la China o la India, pues son grandes productores de fertilizantes. El asunto es que por la crisis energética de la China, pues también tenemos algunas restricciones de disponibilidad de fertilizantes y también está la crisis del transporte. Entonces, todo esto tiene que ver, todo se está sumando ahorita y por eso me imagino que la pregunta es tan importante. Ahora con la segunda parte de la pregunta, en Guatemala se producen o se hacen fertilizantes o se mezclan fertilizantes, ¿sí? Hay plantas que hacen ese trabajo. Algunas de las materias primas sí se compran o se importan. Algunas de las materias primas pues se producen localmente en Guatemala, sobre todo
pues pensando en fuentes de sulfatos, en fuentes de magnesio, de calcio, pues eso afortunadamente en Guatemala hay disponibilidad. En el caso, por ejemplo, de los cloruros, el cloruro de potasio y el cloruro de sodio, pues se puede obtener de las salinas. En Guatemala pues existen salinas en donde se puede purificar. Si en algún momento pues se necesita esa sal para separar el cloruro, los cloruros y poderlos aprovechar. Em, También somos productores de fertilizantes orgánicos como tales, ¿verdad? El proceso de descomposición de materia orgánica pues da como resultado compost, lixiviados y por supuesto gas metano. O sea, Guatemala también es productor de fertilizantes orgánicos y a la larga pues tenemos que encontrar una mezcla adecuada entre fertilizantes orgánicos y fertilizantes inorgánicos para que sea rentable nuestro proceso. Si en nuestros cultivos pues hay producción de residuos y esos residuos se pueden trabajar de manera adecuada para producir compost, mi recomendación sería que se aprovechara el metano que se produce, porque el metano es una buena fuente energética, y que se aproveche también esos residuos para la producción de compuestos orgánicos que se pueden mezclar y utilizar en nuestros cultivos, claro, reforzando con estos abonos inorgánicos. No sé si la respuesta es correcta, adecuada o si se necesita un poco más de información. Gracias, ingeniero. Voy a continuar leyendo las otras preguntas. Faustino Juárez consulta si usted recomienda utilizar formulaciones químicas o físicas. Bueno, la pregunta es interesante, es una buena pregunta y yo creo que lo importante es determinar varios aspectos. Por ejemplo, si yo en mi bodega tengo los monoproductos, o sea, la fuente de potasio, la fuente de nitrógeno y la fuente de fósforo, yo podría hacer una mezcla de estos compuestos de acuerdo al cultivo que necesito fertilizar. Y esto es claro, por ejemplo, cuando estamos sembrando hortalizas. Las hortalizas tienen diferentes requerimientos de nutrientes, específicamente hablando pues del nitrógeno, del fósforo y el potasio. Entonces, por poner un ejemplo, el brócoli y las coles necesitan altos contenidos de nitrógeno. Entonces, es posible que para fertilizar estos cultivos, yo necesite hacer una mezcla física que sea adecuada para ese tipo de cultivos, pero también tengo, por ejemplo, cebolla y entonces tengo que hacer otra mezcla. En ese caso, pues considero yo que es más adecuado poder hacer nuestras mezclas de acuerdo a los requerimientos de las diferentes hortalizas que yo tengo o que estoy cultivando. Ahora, si solo tengo un monocultivo, o sea, si solo voy a sembrar cebolla, por decir algo, pues entonces puedo comprar y tener un fertilizante ya mezclado o un granulado con la concentración a la cual necesito fertilizar. Ahora, en el caso de los fertilizantes, de las mezclas químicas como tales, lo que pasa es que son muy homogéneas. Entonces, eso me garantiza que la concentración de los diferentes nutrientes a la hora de aplicar el fertilizante, pues siempre va a ser, o casi siempre va a ser la misma. Entonces, eso me da una mejor distribución de los fertilizantes y también se mejora la solubilidad. O sea, la solubilidad es pareja en todo el cultivo. Así es que hay pros y contras. Las mezclas pueden ser más baratas porque puedo comprar los ingredientes y mezclarlos de la manera que los necesito. Los granulados pueden ser más caros. Ya no digamos los perlados. Los perlados son los más caros de todos, pero tienen esas características o esos beneficios, los pros y los contras, ¿verdad? Entonces también hay que hacer una evaluación económica a ver cuál de todos nos resulta más rentable. Yo haría esa aclaración. O sea,
Sé que no estoy diciendo estos son mejores o estos son mejores, porque realmente hay que hacer una evaluación económica y hay que hacer una evaluación agrícola de resultados y de eficiencia de cada una de las presentaciones. Muy amable, ingeniero. También nos consulta Carlos qué criterios se deben tomar para la aplicación de la mezcla física o química al suelo. Bueno, creo que la pregunta va atada un poco con la respuesta anterior. Si yo necesito regular la solubilidad de los compuestos que estoy agregando, o sea, de los nutrientes que estoy agregando, puedo hacerlo utilizando una mezcla química. Si no me preocupa mucho, o sea, esa solubilidad, entonces puedo usar una mezcla física. Si tengo disponibilidad de los compuestos y tengo varios cultivos, pues tal vez me conviene más una mezcla física que un granulado. Entonces es como reforzar un poco la respuesta anterior. Todo va a depender de cómo debe ser aplicado el producto y cuánto tiempo debe permanecer ese fertilizante disponible para que la planta lo aproveche y el cultivo pues crezca de manera adecuada. Muy bien. Jorge Azari nos consulta si los fertilizantes hidrosolubles son igual de eficientes que los granulados. Que los fertilizantes solubles, perdón, no oí bien. ¿Los fertilizantes hidrosolubles son igual de eficientes que los granulados? Bueno, es que un fertilizante hidrosoluble es el que está diseñado para aplicarlo en forma líquida. No sé si él tal vez se refiere a los fertilizantes que vienen en bolsas hidrosolubles. Me gustaría saber un poquito más de la pregunta, pero si de lo que estamos hablando es de hacer una formulación líquida, son más fáciles de aplicar en forma líquida, pero no permanecen tanto tiempo como permanecen los sólidos. Las formulaciones líquidas son específicamente diseñadas para hacer aplicaciones foliares, por ejemplo. Y entonces pueden ser más eficientes de esa manera. Ahora, podemos tomar un fertilizante sólido y hacer una solución. Eso también lo podemos hacer, que no es muy conveniente. Es mejor utilizar los que son diseñados para hacer soluciones. Gracias, ingeniero. Ricardo López consulta si la quericita puede emplearse en asocio con lixiviados o gibberelinas. Sí, lo que hay que tener cuidado es ver para qué estoy utilizando las enmiendas. O sea, cuál es la función de cada una de las enmiendas que debo colocar. En el caso de los lixiviados es importante determinar la composición, la acidez, qué composición tiene, porque puede ser que en algún momento reaccionen con la quieserita, pues la quieserita es una sal, y puede ser que reaccionen químicamente porque son demasiado ácidos, por ejemplo. Entonces, mi recomendación sería ver qué función debe tener cada uno de las enmiendas que estoy aplicando. En el caso en sí de los lixiviados, ver específicamente el pH y la composición para ver que no voy a tener un problema, alguna reacción entre los componentes y que estoy supliéndole al suelo lo que el suelo necesita. Entonces, yo creo que vale la pena hacer una evaluación y ver qué es lo que quiero lograr con cada una de las enmiendas que estoy aplicando. Gracias, ingeniero. José Luis Rodríguez pregunta si Gremiagro y con asesoría de balance en la aplicación de fertilizantes. Perdón, Marisol, no oí la pregunta porque se cortó un momentito el audio. Que si Gremiagro me quedé, ya no oí Sí, más. disculpe. Si Gremiagro apoya con el servicio de análisis de suelos o con asesoría en la aplicación de fertilizantes.
Ok. Con asesoría perdón otra vez la pregunta, Marisol, porque estoy cruzando la información. ¿Asesoría en aplicación de análisis de suelos o con aplicación de fertilizantes? ¿Servicio de Ok, análisis de suelos? sí. Ya entendí la pregunta. Nosotros, Gremiagro como tal, no tiene laboratorio, no cuenta con un laboratorio de análisis de suelos. Gremiagro lo que sí puede hacer, y de hecho lo hace, pues es dar asesoría o dar más información con respecto al uso de los fertilizantes. Nos pueden consultar, nos pueden enviar un correo electrónico dándonos una situación específica con respecto al uso de fertilizantes y nosotros con muchísimo gusto apoyamos y resolvemos esas dudas. Con respecto al análisis de suelos, hay que abocarse a un laboratorio competente que haga ese tipo de análisis. Desafortunadamente, pues nosotros no contamos con ese servicio y porque encima pues no tenemos el equipo para poderlo hacer. Sin embargo, pues hay muy buenos laboratorios en Guatemala que hacen análisis de suelo. Entonces, mi recomendación sería que se llevaran las muestras a evaluar y entonces ya dependiendo de cómo está la composición de la tierra o del suelo, entonces ya hacer una recomendación y ahí sí nosotros sí podemos apoyar. Muy bien, muchas gracias. También consulta por acá Héctor Cruz, si puede ampliar el punto de vista de Gremiagro respecto a los fertilizantes y la seguridad alimentaria. Ok, entiendo, para hacer la pregunta me están pidiendo que exponga cuál es el punto de vista de Gremiagro con respecto a mantener la seguridad alimentaria utilizando agroquímicos, Es, específicamente fertilizantes. así es. Ok, como recordarán en la presentación, pues se mencionan algunos números de qué cantidad de personas no tienen ya en este momento seguridad alimentaria. O sea, hay personas que no tienen que comer o el alimento que consumen no es el adecuado y actualmente en la situación en la que estamos con los limitantes de tierra, con la disponibilidad de los fertilizantes, de los productos con los que contamos, pues ya hay personas que no tienen que comer. El problema es que como la cantidad de gente va aumentando cada año y es un ritmo grandísimo al cual esto va aumentando, la seguridad alimentaria corre peligro. Y la única manera de garantizar que los cultivos produzcan más alimentos y de mejor calidad es dándole a la tierra la cantidad de nutrientes que necesitan las plantas. Si se hace por medio de abonos orgánicos, nos vamos a quedar cortos. O sea, no existe suficiente disponibilidad de abonos orgánicos y la cantidad que se necesita para suplir esos nutrientes en el suelo. Entonces, es importantísimo el darle al suelo la cantidad de nutrientes necesarios para garantizar esa seguridad alimentaria a futuro. Y eso se hace poniendo estas sales que son más concentradas, estos productos químicos que son más concentrados, pero que en algún momento pues necesitan también ayudarse de los abonos orgánicos que están presentes y que se tienen. Obviamente que si hay residuos, como ya lo mencioné, en una plantación, en un cultivo, pues los podemos utilizar para reforzar el suelo y la ventaja es que pueden funcionar como enmiendas agrícolas, pero también como fertilizantes. Y agregar la cantidad de fertilizantes inorgánicos, o sea, sintetizados, que son necesarios para mantener ese balance en la tierra. Solo recordemos nuevamente que si nos quedamos utilizando únicamente abonos orgánicos, o sea, no fertilizantes químicos, no vamos a poder cumplir con la demanda de alimentos que son necesarios.
Recuerden que la efectividad está entre el 50% o el 30%, la efectividad con respecto a los abonos inorgánicos. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es, para garantizar la seguridad alimentaria, utilizar todos los recursos con los cuales contamos ahora, y vamos a tener que desarrollar sistemas de aprovechamiento de la tierra para producir más alimentos. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que bastante amplia su respuesta. Quiero contarles que todavía tenemos varias preguntas en bandeja, todas interesantes. Agradecemos a todos por su participación. Voy a leer una más y pues ya como estamos al límite del tiempo, yo creo que ya con esa iríamos cerrando. Por acá nos Perdón, consulta. Marisol, perdón que la interrumpa. Lo que No tenga pena. podríamos hacer, y sería muy valioso, es que nos compartan, pues, sacar todas las preguntas que están pendientes y contestarlas. Podríamos redactar un pequeño documento que se puede distribuir o hacerles llegar las respuestas por medio de correo electrónico o compartirlas, pues, para que las tengan disponibles. Sí, agradecemos esas preguntas y esas inquietudes, y no se deberían quedar sin respuesta. Sí, muchas gracias. Justamente el ingeniero Luis Franco ya lo manifestaba en el chat, ¿verdad? Que vamos a hacer esa modalidad de dar respuesta por la vía personal a sus correos directamente, ¿verdad? Ok. Pero sí, la última pregunta sería la siguiente. Dice, si los fertilizantes son de fuentes naturales, ¿por qué razón contaminan nuestros suelos? O podría decirse, ¿por qué los suelos se degradan por un uso inadecuado de estos? Ok, son varias preguntas en una. ¿Por qué se Es habla de... correcto. Y es más bien como un comentario, ¿verdad? Sí, ordenando ideas. ¿Por qué se habla de contaminación de los suelos al utilizar fertilizantes? Lo que puede estar pasando es que no se está haciendo una evaluación adecuada de los suelos, o sea, no se está determinando el estatus del suelo antes de hacer un cultivo, o sea, el hacer la siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario evaluar el suelo para saber qué le tenemos que reponer. Dijimos en la presentación que a nadie le gusta desperdiciar el dinero, o sea, tirar el dinero a la basura. Y esto lo traigo a colación porque cuando colocamos un excedente de fertilizantes, lo que estamos haciendo es eso, tirar nuestro dinero, porque sencillamente esos fertilizantes se van a lixiviar, se van a lavar, se van a ir por escorrentías, y es porque es excesiva la cantidad de productos químicos que están presentes. Si colocamos en el suelo la cantidad correcta de fertilizantes, no estamos contaminando. Al contrario, estamos manteniendo el balance del suelo. Si estamos agregando algún compuesto que no necesitamos porque la planta no lo va a consumir, ese compuesto se queda en la tierra. Y entonces se puede lixiviar, se puede lavar, se puede ir en las escorrentías. Entonces, a eso es lo que la gente le llama contaminar el suelo. Pero tal vez no es tanto contaminar el suelo como contaminar las aguas. Y hay arrastre de estos fertilizantes porque, como ya mencioné, se hacen lixiviados o se va en las escorrentías. Y entonces no conviene hacer eso. Eso es una mala práctica y es una práctica irresponsable. O sea, eso es una falta nuestra y no es problema de los fertilizantes, es problema de nosotros porque los estamos agregando en forma incorrecta. Luego la siguiente parte de la pregunta estaba con respecto a, que ya no me acuerdo. Perdón, Marisol, no sé si me puede recordar. Sí, ahora le indico, ¿por qué los suelos se degradan? Si es por el uso inadecuado de los fertilizantes. Ok, los suelos se van degradando porque si no reponemos los nutrientes correctos, si no garantizamos la calidad del suelo, o sea, utilizando enmiendas, moviendo el suelo, o sea, con todas las técnicas de labranza, por ejemplo, para airear el suelo, para
para soltarlo a la hora que hacemos un cultivo, el suelo se va a ir degradando definitivamente. Va a ir perdiendo esta capacidad que tiene de mantener toda la biota, por ejemplo, todos los microorganismos, la humedad. Si no lo cuidamos, entonces el suelo se va a ir degradando. Y si no le colocamos los nutrientes correctos, se van a ir agotando, y lo que va a pasar es que los suelos se van a volver estériles. Entonces tenemos que cuidar todo ese sistema que nos permite hacer un cultivo. Humedad, microorganismos, nutrientes, características mecánicas, físicas del suelo, todo eso hay que cuidarlo. Entonces, un suelo se muere, voy a usar ese término, cuando nosotros no tenemos el cuidado adecuado para mantenerlo activo y vivo. Muchísimas gracias, ingeniero. Sin duda un tema muy amplio e interesante y pues esperamos resolver sus dudas en el transcurso de los días siguientes. Así que en nombre del Colegio de Ingenieros de Guatemala queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes. Esperamos que estos conocimientos sean útiles y que puedan ponerse en práctica sobre todo. A Gremiagro, por supuesto, a su equipo técnico, muchísimas gracias, ingeniero Luis Franco y sobre todo, ingeniero Cristian Rossi. Muchas gracias por tan amplia conferencia, ¿verdad? Es un gusto tenerlo con nosotros y pues por favor estén pendientes de las siguientes conferencias que siguen siendo parte de este importante diplomado. Buenas noches para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches.